Damos la bienvenida a Enrique de la Madrid, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, quien aspira a ser el próximo presidente de México. Está haciendo una gira por los estados de la República y él estará hoy en Hermosillo. Lo hemos contactado para que nos diga un poco su agenda y pues el motivo de su visita a la capital de Sonora. Enrique, bienvenido a Proyecto Puente, ¿cómo estás? Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio, y efectivamente voy a estar en Sonora hoy en la tarde y mañana también todo el día, y con diferentes actividades. Por ejemplo, hoy en la noche cenando con algún grupo de empresarios, sobre todo jóvenes, con el ánimo también pues de escucharlos, de ver cómo ven las cosas, cómo va la economía para ellos. Mañana tengo una presentación, sobre todo con estudiantes de Derecho en la Universidad de Sonora, porque pues también es muy importante ver cómo fortalecemos el Estado de Derecho, y siempre me interesa mucho estar también muy cerca de la gente joven, pues una para intercambiar puntos de vista, decirles cómo ve uno las cosas, para dónde creo que se puede mover el país, pero también escucharlos a ellos. Y luego también una reunión sobre el tema de eficiencia energética para las ciudades del futuro. Yo hoy trabajo en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades, y me parece que la energía es cada vez más importante, sobre todo en un país cada vez más eléctrico. Y también una reunión con líderes de mujeres, y también tener la oportunidad de visitar al alcalde de Hermosillo, y comeré también con gente del sector productivo, en la parte sobre todo agropecuaria, y más en un estado como Sonora tan importante. Entonces, como verás, variadito, jóvenes, mujeres, universidad, sector productivo, con el ánimo pues de intercambiar puntos de vista, de reflexionar sobre el país, sobre el futuro, sobre sus retos y también sobre sus enormes oportunidades, y nos ponemos de acuerdo. ¿Quién te invita, Enrique? ¿O tú Bueno, organizaste esto? pues son diferentes las invitaciones. O sea, por un lado son algunos grupos empresarios, del otro lado es gente de la Universidad de Sonora. Así más o menos mis giras, como mis visitas en los estados, se van dando mucho a raíz de personas que cuando saben que vas a ir, te dicen, oye, a mí me gustaría también que nos acompañara. Te organizan personas locales, son las que te acaban invitando. Yo también a veces busco cosas, digo, a ver, búsquenme a una universidad, llévenme, por ejemplo, acérquenme a personas del sector productivo, y así pues relaciones que tiene uno, amistades que tiene uno, que te van acercando gente, porque pues de lo que se trata es tener una visión lo más amplia posible de lo que está pasando en cada entidad federativa, y a partir de la visión de lo que ves en cada entidad, pues también vas conformando tu visión de país. ¿Esto rumbo a qué? ¿Cuál es el proyecto, Enrique? ¿Tú Bueno, a ver, aspiras? ahorita estamos sobre todo en una etapa muy importante de ir consolidando también una alianza, una alternativa diferente a la del gobierno, diferente a sus aliados, una alternativa que enfrente problemas como los que vive México. Llevamos 4 años acumulados de crecimiento económico negativo. Tenemos una crisis desde el punto de vista de seguridad, más de 132,000 homicidios. Están en un proceso muchas veces en el gobierno de desmantelamiento de instituciones. 16 millones de personas se quedaron sin acceso a servicios de salud porque cancelaron el seguro popular. Pues francamente algunos estamos muy preocupados de que continuar con esta tendencia. Pues qué país nos va a quedar, cuando la promesa era eliminar la pobreza, un país más seguro, un país sin corrupción, un país con Estado de Derecho. Y francamente yo veo que pudiera haber buenas intenciones, pero muy malos resultados. Entonces lo que necesitamos hacer muchos mexicanos, por lo menos muchos así lo vemos, es generar una alternativa que sea ambiciosa, atractiva, incluyente, y que le saque provecho al país que tenemos. Hay un conflicto ahorita en Estados Unidos y China que podría estar significando millones de inversiones a México, pero como hay una visión antiempresarial desde el lado del gobierno federal, pues no estamos aprovechando la oportunidad. Hay una crisis de cambio climático en el mundo que significaría para México inversiones millonarias en energías renovables. No, pero no solamente no estamos promoviéndolas, sino las estamos combatiendo, y ya por cierto ya estamos perdiendo en paneles internacionales juicios que nos están metiendo empresas extranjeras porque no respetamos el Estado de Derecho. Entonces a mí también me interesa platicar con la gente joven y advertirles, por un lado, sobre las enormes oportunidades que tenemos como país, pero también el futuro que podrían ellos estar enfrentando si no cambiamos de rumbo. Entonces a mí lo que me mueve es eso,
que por un lado veo el país que podríamos llegar a ser y construir, y me preocupa el país al que podemos ir a dar. ¿Quieres ser el próximo candidato presidencial o aspiras a ser el presidente de México? Bueno, pues estoy primero trabajando en construir esta alianza, porque si no hay alianza no hay posibilidad de competir. Entonces una parte muy importante sí es la alianza, pero después otra cosa fundamental es que haya una narrativa, que haya una historia, que haya una propuesta. Una propuesta que según yo tiene que ver con dos temas. Una visión general de país, pero la otra también abordar causas. En el mundo también las personas hoy se agrupan alrededor de causas, de temas. Por ejemplo, pues los niños que no tienen acceso hoy en día a medicinas contra el cáncer, eso es una causa. El tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios es una causa. La necesidad de atender, por ejemplo, pues de volver a pensar en estancias infantiles, en escuelas de tiempo completo, porque, por ejemplo, si queremos incorporar a más mujeres a la vida económica del país, que se necesita, porque necesitamos que las familias tengan, muchas de ellas, doble ingreso, pues ¿dónde dejamos las familias a los hijos? Pues para eso eran las escuelas de tiempo completo, para que fuera compatible con los horarios de familias que trabajan, como lo hacen en otros países. Las escuelas en otros países duran hasta las 5 o 6 de la tarde, los horarios de los niños. Una, porque estudias más horas, y dos, porque es compatible con el horario de trabajo de los padres. Entonces, pues aquí haciendo una agenda, y sí, en la medida en que estas ideas prosperan, pues obviamente también se fortalecen las posibilidades de que uno pudiera encabezar esta alianza. Alianza, ¿tú eres priista, Enrique, militante Sí, o simpatizante? yo soy, digamos, yo milito en el PRI desde hace muchos años. No he sido, digamos, un militante activo mucho en la parte partidaria. Mi carrera, sobre todo profesional, ha sido en el servicio público a nivel federal, pero también he trabajado también en el sector privado, o sea que conozco también al sector privado. No soy de estas personas que tienen un prejuicio contra las empresas, entre otras cosas porque nunca he trabajado en una de ellas. Y ahora también recientemente, los últimos 4 años, he trabajado en el TEC de Monterrey, por lo que también tengo una formación, una visión académica. Y es esa experiencia en el sector privado, en el sector público, la academia, pues la que me permite tener una visión, yo te diría, muy amplia del país. También he tenido mucho contacto con el exterior, porque yo no creo en un México aislado. Yo al revés, yo creo que México tiene mucho más que ganar si nos sabemos integrar al mundo, si sabemos leer las tendencias. ¿Y todo eso para qué? Para que al final del día tengamos cosas muy concretas en nuestro país. ¿Cómo generar más oportunidades para los jóvenes en México? ¿Cómo ayudarle a las mujeres a integrarse a la fuerza de trabajo? ¿Cómo irme fortaleciendo nuestro Estado de Derecho para que no vivamos en un país con tanta inseguridad y con tanta violencia? ¿Cómo ayudarle a las pymes a tratar de regularlas y quitarles tanta carga que tienen regulatoria, pues que luego eso incentiva que muchas empresas, en lugar de estar en la economía formal, se vayan a la economía informal? O sea, después ir aterrizando cosas concretas. ¿Cómo ayudarle a nuestro sector agropecuario, pues a que enfrenta ahora una crisis de cambio climático, y algo que será cada vez más notable, y desde hace muchos años que conozco Hermosillo lo sé, el conflicto, ¿no?, de agua entre las ciudades y el campo? Hay tantos temas particulares en donde tendríamos que trabajar y ponernos de acuerdo. Ahí cabría, dices, ha estado en el sector privado. Digo, ya haremos una entrevista con más amplitud en el estudio cuando vuelvas, y hay mucho de qué hablar, y esta es una entrevista solo para pues anunciar tu llegada a la capital de Sonora. Pero ahí cabría también, por ejemplo, la inspiración, no sé, el gobierno de tu padre como fuente de inspiración para replicar o para extender, no sé. Más que replicar, evidentemente yo tenía 20 años cuando mi papá fue presidente, y era una etapa importante porque era mi etapa de formación de estudiante. Yo estudié la carrera de Derecho en la UNAM, y fue una etapa muy importante, pero también lo fue para México en términos de cambio de rumbo. En los 80s, a principios de los 80s, la economía mexicana quebró. Y quebró porque le habían apostado los gobiernos anteriores al petróleo, y le habían apostado a un gobierno grandote que fuera una especie como de motor de la economía. Pero cuando se cayeron los precios del petróleo y subieron las tasas de interés, ese modelo de país quebró. Luego, hoy en día, mucha gente piensa que nos salimos del paraíso. No, nos expulsaron, el país quebró. Entonces, bueno, yo entiendo muy bien ese cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo nos llevó a una economía más abierta, una economía más diversificada, y sobre todo, del centro al norte del país, con un mucho mayor nivel de crecimiento que en el sur.
Y ahora yo lo que veo es un gobierno que está tratando de regresar a algunas de esas prácticas que quebraron. Ahora, por ejemplo, con la última novedad de que quieren hacer hasta una línea aérea estatal. O sea, es un concurso de malas ideas y todos los días se les ocurre una peor que la anterior. Temas que ya como mexicanos vivimos y que no funcionaron. En el pasado llegamos a tener 1,100 y tantas paraestatales, empresas gubernamentales, que lo único que producían eran pérdidas. Y ahí vamos otra vez, Y son de los temas que sí tiene uno que poner sobre la mesa para advertir que ese mundo ya lo vivimos. Entonces no es repetir el pasado, pero sí es aprender del pasado, pero lo importante es cómo nos proyectamos al futuro. El futuro de hoy es muy diferente al de hace 40 años. Hoy es una economía, por ejemplo, hace 40 años pues no existía Internet. Hace 40 años no era una economía como la de hoy, del conocimiento, de la ciencia, y pareciera ser que algunos están viviendo en la versión más antigua de hace 40 o 50 años. Un compromiso también con la audiencia y contigo, porque pues esta es entrevista, reitero, para anunciar tu visita. Sería muy amplia. Nosotros hacemos entrevistas amplias y más con personajes nacionales y más con la aspiración que tú tienes, pero para que quede bien la idea que decías, yo te preguntaba que si el apellido de tu padre, ¿cómo crees que iba a pesar sobre tu aspiración, para bien o para mal? Tú me decías que muchos de los jóvenes ahora, por ejemplo, tienen 29 años, o no nos tocó, incluso a mí tampoco me tocó. Yo he estudiado el gobierno, he estudiado la historia, me apasiona. Entonces decías, ¿qué opinas de esto? Adelante. Sí, como no te decía que, bueno, primero pues yo me siento muy orgulloso de mis padres, como supongo que la mayoría de los hijos se sienten de los suyos, y que en mi caso es obvio que por haber sido mi papá presidente, pues hay gente desde que los recuerda con mucho afecto y entonces eso de alguna manera genera cierta empatía hacia uno, pero luego hay gente que lo quiere usar como si fuera uno una posición de privilegio. O sea, yo pues eso obviamente lo puedo ver cuando hay gente que quiere hacer un mal uso de ese referente, pero mi experiencia es que cuando yo acudo a muchos lugares, pues me encuentro mucha gente que o los conoció, o incluso desde chiquitos, me ha tocado ver gente que dijo, mire, aquí estuvo su papá cuando yo era un estudiante apenas de 6 años y tuve la oportunidad de saludarlo. O sea, yo creo que es algo que a mí en lo personal, pues me generó una experiencia que me ha permitido desde que era muy joven estudiar, pensar e imaginar nuestro país. Yo creo que para mí es una fortaleza, pero bueno, pues cada quien puede tener su enfoque. Para mí es una fortaleza. Enrique, ya reitero, el tema es muy amplio y no quisiera, y el tiempo es corto por tu agenda que vienes y como estás también en la Ciudad de México. Entonces, ¿tú estás buscando alianza? ¿No sería por el PRI solamente o por el PAN? ¿Quieres una alianza de partidos para ser el candidato presidencial? Sí, tiene que ser una alianza, porque ninguno de los partidos de oposición le alcanza por sí mismo, ninguno tiene el tamaño suficiente para competir contra el partido en el gobierno y sus aliados. O sea, primero es un tema de realismo. Pero lo segundo, ese realismo nos trae también cosas positivas, que es ir pensando en un gobierno de coalición, que es algo que en México nunca ha existido. En México hasta la fecha todavía los partidos han tenido el tamaño suficiente para gobernar y casi gobernar uno solo. Ahora del lado de la oposición nadie tiene ese tamaño, lo cual nos obliga a ponernos de acuerdo desde el principio en temas, en propuestas, en visión de país, y yo digo que eso ya es bueno. En la vida tener que tomar el punto de vista de otros, eso es bueno. El no tener tal fuerza y tal tamaño donde puedas imponer tu versión, como hoy está pasando en gran medida en México, eso es muy negativo. Pues a mí me parece que vivimos un momento en México histórico de poder vivir probablemente un gobierno de coalición, que quiere decir que una persona encabezaría la presidencia, pero estaría acompañada de personas que pertenecen o a otros partidos políticos o a otros sectores de la sociedad civil. Y eso es bueno, porque tenemos que en un país tan plural es importante que se incorporen diferentes puntos de vista. La verdad objetiva y única nadie la tiene. Lo que se necesita es una sociedad que dialogue, que converse. Y eso es algo que podríamos estar viviendo en los próximos 2 años, que a veces hoy parece difícil de verlo en un mundo un tanto caótico, pero yo creo que eso es lo que podríamos llegar a tener.
Por último, Enrique, reitero, ya haremos una entrevista más amplia. Preséntate un poco, por ahí debimos haber empezado a ver, ¿qué estudiaste? Eres el director, ciertamente, del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Para quien no te conoce, Enrique Sí, claro. es Enrique de la Madrid, es hijo del presidente Miguel de la Madrid, del expresidente, ya ha fallecido. Platícanos un poco de tu trayectoria. ¿Qué estudiaste y a qué Sí, te cómo no. dedicaste? A ver. Mira, yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, estudié Derecho. Empecé a hacer algunos estudios de economía en México en el ITAM, esos no los acabé porque después hice una maestría en administración pública en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Luego, a la mitad de mi carrera ha sido prácticamente el servicio público. Mi último cargo fue secretario de Turismo en el gobierno federal, pero fui director de 2 bancos de desarrollo, uno muy cercano con Sonora, que era la Financiera Rural, que era Créditos al Campo, y otro Bancomex, el Banco Nacional de Comercio Exterior. Fui diputado federal en el periodo 2000-2003, que fue la primera mitad del gobierno del presidente Fox, diputado de oposición en ese entonces, y en el sector privado he trabajado desde una empresa propia que pusimos de asesoría de consultoría, en bancos, y también lo he hecho en agrupaciones empresariales, una que es con México, Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Fui maestro en el ITAM, como año y medio dando clases de finanzas y de derecho, y llevo 4 años en el TEC de Monterrey, por lo que te platicaba que mi experiencia ha sido una experiencia en el servicio público, en el sector privado y en la academia. Y eso se necesita pues para también tener una visión no solo desde el lado del gobierno, sino del lado de los ciudadanos. Estoy casado, tengo 4 hijos y me preocupa México. ¿Cuántos Y me años tienes tú? preocupa, tengo 60 cumplidos. 60 Acabo de cumplir este fin de semana, acabo de cumplir 60, que ya llegué a la 6ª década. Espero que sea cierto eso de que dicen que los 60 son los nuevos 40, espero. Espero. Así es, Pero si no, no, por lo menos aquí estamos. no dice a los 40 que a los 20, que los 40 son los nuevos 20 y así nos las llevamos. Yo Oye, no sé qué va a pasar, que cuando tengan 20 van a ser sí. unos bebés. Oye, ¿y el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey estudia pues el futuro de las ciudades? Digo, es un centro importante. Sí, es un centro que creamos hace 4 años, o sea, yo cuando me incorporé al TEC creamos este centro, y justamente de lo que se trata es de que estemos identificando y pensando cuáles son las características que hoy tienen las mejores ciudades del mundo, qué las hace competitivas, qué las hace atractivas para vivir, y eso a mí también me ha ayudado en estos últimos años, pues para también ver las tendencias del mundo. En el mundo la gran mayoría de la gente cada vez vivirá más en ciudades, y México no es la excepción. México es sobre todo un país urbano. Hay estados como Sonora donde el campo tiene una importancia enorme, pero bueno, tienes Hermosillo que ha de explicar el 35-40% de la población del estado. Entonces, el Pues, tener también una visión de ciudades, pues también me ayuda a entender qué está pasando en el mundo, porque repito, no somos una islita y no nos debemos de sentir que vivimos en una islita. Somos un gran país que debe de incidir en el mundo y jugar con las tendencias del mundo también. Enrique de la Madrid, te agradezco mucho tu tiempo. Ya estaremos conversando aquí en el estudio y más ampliamente de este y otros temas. El agradecido soy yo, te agradezco la oportunidad y también de saludar a tu auditorio por tu conducto. Gracias, Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Enrique de la Madrid, aspirante a ser presidente de México.